de la Fundación Hondureña de Responsabilidad Social Empresarial Fundarse, a este webinar Recuperarse y Reconstruir Mejor, Rompiendo Paradigmas. Este webinar se lleva a cabo gracias a la colaboración de la red Arise México. Arise es una red de entidades del sector privado dirigida por la Oficina de las Naciones Unidas para la Reducción del Riesgo de Desastres, y pues esta red promueve en el sector privado la gestión preventiva de riesgos e implementación de estrategias de continuidad de negocios y resiliencia. Las organizaciones miembros nos comprometemos voluntariamente a apoyar e implementar el marco de Sendai para la reducción de riesgos de desastres de 2015 a 2030, alineado con la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible. Agradecemos infinitamente a Arise México por el apoyo para realizar este webinar. Antes de dar inicio, les recuerdo que por favor deben identificarse a través del chat con su nombre, cargo, empresa, organización o país desde el que nos visitan. Desactivar, por favor, su micrófono y cámara para mantener la calidad y la estabilidad del Internet durante este webinar. Hacer uso del chat para enviar sus comentarios y preguntas. Además, pedimos disculpas de antemano por cualquier problema de conexión, interrupción o falla que se pueda presentar durante este webinar. El webinar está siendo grabado, así que le invitamos también a visitar el canal de YouTube de Fundarse, donde podrá ver este y todos los webinars anteriores. Hoy nos acompaña para ampliar este tema el ingeniero Henry Adolfo Peralta Buritica. Él es fundador y gerente de la empresa Soluciones Resilientes. Es conferencista internacional, es docente universitario de programas de posgrado en gestión del riesgo de desastres, director de la Escuela Global de Educación en Resiliencia y es consultor en gestión del riesgo y resiliencia territorial con más de 19 años de experiencia. Henry, que ya nos ha acompañado anteriormente también, pues le damos las gracias nuevamente por el tiempo y por la acostumbrada colaboración que siempre nos brinda aquí en Fundarse Honduras. Bienvenido, Henry. Buenos días. El micrófono, perdón, Henry, está apagado. ¿Me escuchan? Sí. Sí, ahora. Ahora sí. Buenos días a todos. Muchas gracias a Fundarse, a la red de Arise por invitarme a este evento que vamos a intentar sea de gran utilidad en términos de los aprendizajes y las enseñanzas que vamos a dejar aquí para abordar un tema que es bastante actual, importante y considero yo que es fundamental empezar a trabajar de una perspectiva de riesgo sistémico, una perspectiva integral, una perspectiva que motive precisamente, como bien dice la conferencia, a romper paradigmas, que es un poco lo que vamos a intentar acá, dar unos lineamientos claves de lo que significa esos procesos de recuperación y reconstruir mejor, que es el mandato de las Naciones Unidas para la reducción del riesgo de desastre en el marco de Sendai en su cuarta prioridad. Aquí considero que es un elemento fundamental el poder establecer esos aspectos básicos que nos van a permitir enfrentar esta crisis que de alguna manera nos está motivando precisamente a repensarnos la manera en cómo nos relacionamos con la sociedad misma, pero también con la naturaleza. Hemos visto cómo en la actualidad nuestras regiones se han visto afectadas por diversos fenómenos. Primero fue la pandemia al inicio de este año, que ha afectado globalmente a todos, yo diría que a todos los países, ninguno sin excepción. Y ahora imagínense una pandemia y además la ocurrencia de estos eventos que yo sé que los ha afectado de manera importante. Países de Centroamérica como Honduras, Guatemala han sido muy afectados, Nicaragua. Y entonces es la oportunidad, y gracias a Fundarse por darnos este espacio para compartir con ustedes algunos puntos claves que considero que se deben empezar a adoptar para que este proceso de recuperación y reconstrucción tiene que ser mejor a los que se han hecho históricamente, porque si no estaríamos repitiendo la historia. Afortunadamente nos está pasando eso, ¿no? Que ya históricamente han ocurrido eventos similares, nos intentamos recuperar, nos intentamos levantar, pero vuelven a ocurrir estos eventos y volvemos otra vez a repetir la historia.
Entonces la pregunta es que uno podría dejar sobre la mesa es qué está pasando. ¿Realmente será que los procesos de recuperación y reconstrucción los estamos haciendo de la mejor manera? Bueno, eso es un poco lo que vamos a intentar compartir con todos ustedes el día de hoy. Voy a permitirme entonces compartir pantalla. Muy bien, ven la pantalla, ¿cierto? Excelente, ya la vemos, sí. Listo, muy bien. Entonces, en esta conferencia vamos a intentar ir de lo más sencillo de entender qué es eso de recuperarse y reconstruir mejor, pero conectándolo con lo que actualmente se está desarrollando en cada uno de los países, que es, ocurre el fenómeno, ocurre el evento, ocurre el impacto, y entonces las acciones que siguen entonces son acciones de emergencia, ¿no? de respuesta, de emergencia, pero esas acciones de respuesta que actualmente se están desarrollando son el paso previo para avanzar hacia un proceso de recuperación y reconstrucción desde una perspectiva, digamos, integral. Si no hacemos bien la respuesta, difícilmente va a desarrollarse bien lo que es la recuperación y la reconstrucción. Entonces, vamos a intentar conectar esos campos de acción que aparentemente para muchos puede estar desconectado porque dirán, bueno, una respuesta es una cosa, son acciones de emergencia y que tiene que ver con la recuperación o que tiene que ver con la reconstrucción. Resulta que sí tiene que ver porque en la medida en que hagamos una respuesta adecuada y en esa respuesta consolidemos unos temas claves, ese proceso del inicio del proceso de recuperación, valga la redundancia, hacia la reconstrucción, hacia la transformación del territorio, va a ser eficiente y yo les voy a demostrar por qué. Muy bien. Entonces, ¿cuáles son los objetivos de este webinar? Al final, yo quiero que ustedes se vayan con el cumplimiento de 3 aspectos claves que yo considero claves. Primero, vamos a intentar explorar algunos paradigmas y espacios, principios y oportunidades que nos puede presentar, recuperarse y reconstruir mejor. Vamos a ver algunos paradigmas, vamos a ver cuáles son las tendencias históricas que de alguna manera nos ha llevado a hacer siempre lo mismo. Hoy quiero que abramos la mente, el corazón, el alma para que pensemos de manera diferente cómo vamos a hacer el proceso de recuperación y reconstrucción de nuestros países asociado precisamente a esto para que a futuro, cuando se vuelvan a presentar este tipo de eventos, digamos, gracias a ese proceso de recuperación y reconstruir mejor, resulta que los impactos fueron menores. Hacia allá tenemos que pensar porque si los impactos en el próximo evento no se reducen, pues finalmente creemos que no se hizo una buena reconstrucción. O sea, el reto está en cómo vamos a fortalecer la resiliencia desde esta crisis que tenemos, que hay la oportunidad que tenemos precisamente para fortalecernos. Entonces, vamos a explorar aquí cuáles son esos nuevos paradigmas, cuáles son esos espacios, esos principios y las oportunidades que nos brinda una mirada diferente, integral, de lo que es un proceso de recuperación y reconstrucción. Luego vamos a intentar presentar los principales aspectos que se deben considerar en el proceso de planificación para recuperarse y reconstruir mejor. O sea, cuáles son los elementos que yo desde ya debería proponerme a desarrollar para reconstruir y para recuperarme de manera, digamos, adecuada, ¿sí? ¿Cuáles son esos pasos que me permiten a mí planificar la recuperación? Hoy, desafortunadamente, vamos a actuar en caliente, o sea, ya el evento ocurrió, ya estamos inundados, tenemos el agua al cuello, pero la planificación de la recuperación y la reconstrucción no debería hacerse cuando nos ocurre el evento. Deberíamos ya tener previamente unos borradores, por así decirlo, unos planes ya anticipados sobre un conocimiento que yo considero que hoy en día, con la tecnología que tenemos, es innegable que se puede desarrollar para poder determinar cuáles son los escenarios máximos probables, por ejemplo, de las temporadas ciclónicas que afectan el Caribe, que afectan Centroamérica y ahora también está afectando Colombia, que se podrían detectar anticipadamente para invertir los recursos suficientes o los necesarios para reducir el impacto de los desastres. Sin embargo, pues en este momento nos está tocando o nos va a tocar, ¿sí?, obligatoriamente planificar la reconstrucción y la recuperación en caliente, ¿sí?, con el agua al cuello. Pero lo ideal que plantea el marco Sendai es que no esperemos a que nos ocurran las cosas malas para planificar cómo vamos a recuperar, no.
La reducción del riesgo se anticipa y una manera de fortalecer la resiliencia de los territorios es precisamente aplicar esa cultura de la anticipación, que implica planificar anticipadamente lo que vamos a hacer cuando para enfrentar lo que de alguna manera puede traer estos eventos disruptivos. El tercer objetivo que vamos a trabajar acá es caracterizar las dimensiones claves del desarrollo sostenible a las cuales le apunta el proceso de recuperación y reconstruir mejor. Miren, si el proceso de reconstrucción que va a iniciar y recuperación o que se está iniciando a nivel digamos, de todos ustedes en relación con las Américas, en relación, bueno, con todo lo que se está desarrollando a nivel de las Américas en los países. Si esos procesos de recuperación no potencian oportunamente digamos, el desarrollo de los territorios, o sea, si antiguamente se veían los desastres como una oportunidad para el desarrollo, así decían los organismos internacionales. Entonces, pero ojalá no tengan que ocurrir los desastres para poder desarrollarnos, pero afortunadamente pasa. Ahora, ya estamos con el desastre. ¿Qué vamos entonces a plantearnos nosotros precisamente para mejorar el desarrollo de los territorios? Entonces vamos a ver en ese tercer punto cuáles son esos aspectos claves que desde el proceso mismo de recuperación y reconstrucción me permite apalancar, fortalecer el desarrollo sostenible de los territorios desde lo social, desde lo económico, desde lo político, desde lo ambiental, desde lo físico, lo natural. Esos son los 13 objetivos claves que nosotros queremos entonces introducir. Entonces, el marco de Sendai para la reducción del riesgo de desastres 2015-2030, que es la carta de navegación de la reducción del riesgo a nivel global y que 187 países acordaron cumplir precisamente para seguir adelante con estos temas y poder reducir el riesgo de desastre, define en su cuarta prioridad. El marco Sendai tiene 4 prioridades, pero la que vamos a enfocarnos hoy, porque es de gran interés y porque es algo que de alguna manera es vigente, está relacionado básicamente con la cuarta prioridad, que es un mayor riesgo de desastres. Significa que existe la necesidad de fortalecer la preparación en caso de desastres para dar una mejor respuesta y tomar acciones con antelación ante un evento peligroso y velar porque existan capacidades necesarias para dar respuesta eficaces para emprender precisamente esos procesos de recuperación a los que nos estamos refiriendo, y que esos procesos de recuperación a que nos estamos refiriendo deben ser a todo nivel, ¿sí? Las fases de recuperación, rehabilitación, reconstrucción, de alguna manera deben ser una oportunidad fundamental para reconstruir mejor. Ese es el mandato de la prioridad número 4. Recuperarse y reconstruir mejor, lo que incluye entonces la integración del riesgo de desastre en las medidas relativas al desarrollo. Es decir, un proceso de reconstrucción y recuperación tiene que llevar al desarrollo, no es volver a construir el riesgo, porque infortunadamente los procesos de recuperación y reconstrucción históricos normalmente lo que hacen es reconstruir el riesgo, volver a la normalidad a la que estábamos acostumbrados antes de que ocurriera el desastre. Y cuando decimos, es que ya nos recuperamos porque volvimos a la normalidad, cuando decimos esa palabra de que volvimos a la normalidad, es como estar diciendo no avanzamos absolutamente nada, porque volver a la normalidad es volver al momento mismo antes del desastre, ¿no? Tenemos que generar y construir una nueva realidad, ¿sí? O crear una nueva normalidad diferente a esa normalidad que de alguna manera estaba digamos, segmentada o planteada en términos de amenazas y vulnerabilidades de décadas de mal desarrollo de los territorios. Entonces, en este sentido, la cuarta prioridad del marco de Sendai está enfocado directamente a los preparativos para enfrentar los desastres, ¿cierto?, a las emergencias, pero además de eso está enfocado a algo muy importante que está relacionado con recuperarse y reconstruir mejor, que es el gran mensaje que tiene el marco de Sendai precisamente para avanzar hacia el desarrollo. La oportunidad es
Todo proceso de reconstrucción me tiene que llevar al desarrollo, y el desarrollo debe ser sostenible y resiliente. Es decir, que cuando me vuelva a ocurrir el mismo evento o un evento similar, los impactos no pueden seguir o no pueden ser los mismos antes de que se generaron cuando ocurrió el desastre. Los impactos deben minimizarse, porque si no logramos minimizar los impactos, pues finalmente habremos perdido el tiempo y el dinero. Entonces, ¿cuáles son las premisas de partida? Primero, yo quiero decirles a ustedes aquí lo que van a escuchar. Yo quiero hacer una advertencia. Primero, no existen recetas universales para la reducción del riesgo de desastre, ni menos para la reconstrucción y la rehabilitación y la recuperación. Pero sí existen unos principios y unas buenas prácticas desde la sostenibilidad. Todo proceso de reducción del riesgo de desastre tiene que llevar a construir tiene que orientarse a construir capacidad de los territorios, económicas, políticas, institucionales, sociales, ambientales. Y todo eso finalmente me debe llevar a la sostenibilidad, ¿sí? En la medida en que un proceso de reconstrucción, de recuperación, de reducción del riesgo me permita fortalecer capacidad, es decir, resiliencia, yo estaré camino hacia la sostenibilidad. ¿Y qué significa la sostenibilidad? Es tan simple como decir, es mejorar la relación sociedad-sociedad y sociedad-naturaleza que históricamente ha estado rota o que no ha existido, o si ha existido, tiene muchas falencias. Y entonces, en ese sentido, la oportunidad de un proceso de reconstrucción, de reconstruir mejor, es promover como meta el desarrollo sostenible de los territorios. Otro elemento importante que tenemos que decir es que el impacto de los desastres no se puede predecir. O sea, el impacto como tal no lo podemos predecir. Cuántas pérdidas vamos a tener en términos, pero sí de alguna manera podemos evaluar en relación con el conocimiento que de alguna manera podemos levantar, ¿cierto? Es decir, no lo podemos predecir con exactitud, pero sí nos podemos aproximar a poder determinar más o menos cuánto se puede perder, pero eso depende del conocimiento del riesgo. Entonces la pregunta que tenemos que hacernos es cuál es el conocimiento del riesgo sobre el cual con el cual estamos planificando la toma de decisiones para reducir el riesgo existente y para planificar digamos, la recuperación y la reconstrucción futura frente a eventos que puedan generarse, ¿sí? Aunque ese impacto no se puede predecir con exactitud, nos podemos aproximar, como estoy diciendo, sí se puede organizar y disponer de medidas anticipadas, es decir, podemos anticiparnos precisamente a todas estas contingencias. La recuperación y la reconstrucción deben ser consideradas como parte del proceso de la reducción del riesgo, por eso está en la cuarta prioridad del marco de Sendai. No es algo ajeno. La recuperación y la reconstrucción hace parte de la reducción del riesgo en el momento mismo que se materializa. De alguna manera está digamos, orientada a poder generar acciones concretas cuando se materializan desastres. Los riesgos no reducidos a través de la gestión prospectiva, o sea, evitar riesgos futuros, o a través de la gestión correctiva, reducir el riesgo existente, que es el mandato del marco de Sendai, ¿sí? Que está dentro de su objetivo, reducir riesgos existentes y reducir riesgos futuros. Pero aquí el riesgo que no es reducido, porque el riesgo nunca se puede llevar a cero, es difícil llevarlo a cero, siempre va a quedar ese riesgo residual, el riesgo ahí permanente, que ese riesgo residual cuando se convierte en desastre, porque el riesgo se convierte en desastre, ¿sí? Ese riesgo residual convertido en desastre es el que nosotros tenemos que planificar para poder recuperarnos y reconstruir mejor. Entonces, este proceso de recuperación y reconstrucción está involucrado entre los 4 prioridades del marco de Sendai. Para recordarle, las 4 prioridades de Sendai son comprender el riesgo de desastre, ¿sí? Esta segunda prioridad tiene que ver con fortalecer la gobernanza del riesgo, y la tercera prioridad tiene que ver con invertir en la reducción del riesgo para la resiliencia, y la cuarta prioridad tiene que ver con los preparativos, fortalecer los preparativos, la recuperación y reconstruir mejor. Entonces, esto tiene que estar dentro del proceso de la gestión del riesgo de desastre y del desarrollo. O sea, esto no puede estar desconectado. Si ustedes desarrollan o generan o motivan un proceso de reconstrucción que no potencia el desarrollo humano, el desarrollo social, económico, perdimos el tiempo y perdimos el dinero.
y todos los esfuerzos que todo esto pueda tener. La reconstrucción no es una meta en sí, es un proceso de largo plazo, no es la etapa de un ciclo. Eso es importante tenerlo en cuenta. Es un proceso a largo plazo. Y ese proceso a largo plazo debe planificarse en términos de lo que debo hacer ahora, las necesidades urgentes de la población, pero también aquellos programas y proyectos intermedios que van a garantizar precisamente fortalecer las capacidades de los territorios en función de la gestión del riesgo y la resiliencia para reducir precisamente los impactos a futuro. Por lo tanto, no podemos decir que la reconstrucción finaliza, sino que la reconstrucción, claro, tiene un tiempo, pero el tiempo puede ser grande en la medida en que lo veamos como un proceso. La reconstrucción finaliza cuando hemos logrado reducir el riesgo a su mínima expresión y hemos fomentado y fortalecido el desarrollo de los territorios. También otra premisa es que este proceso es una oportunidad para avanzar y transformar la realidad si se enfoca en el desarrollo. ¿Sí? Históricamente, ya les decía, las organizaciones mundiales dicen que los desastres son una oportunidad para el desarrollo. Pero ¿qué tan duro suena eso? ¿Qué tan duro suena eso? Porque entonces tenemos que esperar a que tengamos los muertos y tengamos el agua hasta el cuello para hacer algo, para desarrollarnos. ¿Y por qué no hacemos por qué no invertimos anticipadamente para evitar que los impactos sean tan grandes? Pero bueno, como hemos construido sociedades sobre, yo diría, sobre la arena, muchas, y pues obviamente cuando viene el agua, pues las afecta, porque no hemos nunca planificado. Esta es la oportunidad entonces para repensarnos en el proceso de recuperación, cómo vamos a transformar la realidad de esos territorios que hoy están bajo el agua, pero con perspectiva de desarrollo. Otro elemento es que aquí no es solamente reparar los daños, ¿sí? Se reparan los daños físicos, los daños de infraestructura, va más allá de reparar daños, sino va más allá y tenemos que contribuir al desarrollo, mejorar la calidad de vida y los procesos en marcha de los territorios. Es decir, todos esos procesos que venían ya dentro de los planes de desarrollo, del ordenamiento territorial, de todo lo que ya se había en los desastres que están ocurriendo ahora, pues finalmente lo que están haciendo es retrasar el desarrollo. El poco, mucho desarrollo y infortunadamente los recursos que se tenían para ese desarrollo, pues finalmente tienen que reorientarse a la reconstrucción. Y eso implica que los pocos recursos que tenían, pues ya no se tienen para hacer acueductos, para hacer alcantarillados, para hacer vías, para construir casas. Y entonces, claro, ese desarrollo que hemos planificado en el mediano y largo plazo, pues se retrasa, porque todos los recursos van finalmente a la reconstrucción, porque tampoco planificamos eso. Porque entonces no tenemos un fondo de reconstrucción, porque no lo hemos pensado. ¿Sí? Entonces, o no tenemos seguros que nos permitan recuperar algo de lo perdido, porque un seguro no me protege la vida, pero sí me protege el bien. Entonces, ahí hay que también de alguna manera pensar que cuando uno hace un proceso de reconstrucción no es simplemente reparar el daño, ¿sí? El daño físico. Tenemos que intentar contribuir desde ya a cambiar, y más adelante lo vamos a decir, ¿por qué no el modelo de desarrollo? Porque el modelo de desarrollo finalmente es el que genera mayor riesgo, dependiendo de la manera en cómo se está interviniendo el territorio, ¿no? Entonces, quiero llamar la atención porque vemos unas premisas iniciales y ahora vamos a mirar el punto intermedio. Estamos en este momento, muchos países de América Latina, enfrentando diversos fenómenos, entre ellos una amenaza, o ya una amenaza que se convirtió en un evento biológico, que es el COVID-19, la pandemia, y a esto se le suma los eventos que están ocurriendo asociados más que todo de origen hidrometeorológico, ¿no? En toda la América Latina y el Caribe. Entonces, muchos de los países en este momento están en la respuesta a la emergencia, en la fase de la respuesta a la emergencia, pero yo quiero mostrarles a ustedes aquí cómo se conecta esa fase que aparentemente no tiene nada que ver con la otra, la fase de emergencia y respuesta, con el inicio del proceso de recuperación y reconstrucción. En la medida que hagamos bien digamos todo esto, el tema de la respuesta a la emergencia, hagamos todo el proceso bien de la ayuda humanitaria, porque hay muchos ciudadanos
que de alguna manera lo perdieron todo precisamente, y hay que hacer ayuda humanitaria, obviamente. Y eso, ¿cómo se conecta con la reconstrucción? Vamos a verlo. Relación entre la emergencia, la ayuda humanitaria y reconstrucción. Y esto lo digo para que ustedes empiecen a tejer y a conectar estos tres aspectos que al final, si se hacen bien, vamos a poder plantear un proceso de reconstruir mejor, y cuando logremos reconstruir mejor estamos diciendo, estamos logrando o avanzar un paso al desarrollo, hacia un desarrollo sostenible y resiliente. Entonces lo primero es, ¿cuál es la realidad actual? ¿Cuál es la realidad? Primero es que cuando ocurren este tipo de eventos, obviamente hay un incremento de instituciones de ayuda humanitaria, ¿no? Todo el mundo, pues de alguna manera, nos sensibilizamos para ayudar, ¿no? Pero ¿por qué no hacemos, por qué tenemos que esperar a que ocurra un desastre para hacer donaciones, para recuperarnos? ¿Por qué no lo hicimos antes? ¿Por qué no hacemos campañas antes para la prevención? Para evitar de que tengamos que sufrir y tener el agua al cuello, y ya para qué. Pero infortunadamente, bueno, ese es el mundo real, eso es lo que pasa, estas son las tendencias actuales. Hay un incremento de instituciones de ayuda humanitaria que quieren aportar, ¿no? Obviamente porque hay necesidades en los territorios y obviamente la ayuda se necesita. Pero ahí dejo la reflexión. El otro elemento es que normalmente, históricamente, ha habido una visión centrada en el desastre y en las contingencias, y se conforman estructuras temporales. O sea, se conforma una estructura temporal para atender la contingencia, ¿sí? Otra tendencia es, en algunos escenarios hay un uso político de la desgracia, visibilidad, propaganda, protagonismo, resultados, porque es un momento que pueden aprovechar algunos precisamente para darse, como decimos en Colombia, vitrina, ¿sí? Una vitrina que yo digo que ¿por qué no se hace esa vitrina antes de que ocurran los desastres? ¿Por qué no hacer algo anticipadamente, ¿sí? Desde el punto de vista político. Entonces, hay políticos que se aprovechan de la desgracia precisamente para darse visibilidad y propaganda. Esto es algo que es muy común en muchos países, y que ojalá a futuro esto vaya mejorando, en el sentido de que no se use para esto, sino que realmente el uso político debe ser positivo para avanzar, más que para darse visibilidad, para empezar a resolver los problemas reales de los territorios y cambiar las realidades. Reacciones espontáneas, desorganizadas y sin planificación. Y pareciera como que nunca, no aprendimos nada de los desastres pasados. Yo digo, ¿qué nos pasa? ¿Sí? Y entonces reaccionamos espontáneamente, toda la planificación que hicimos anticipadamente se viene al piso, porque de alguna manera estos eventos pueden haber sobrepasado lo que habíamos planificado, porque a veces negamos el riesgo, como lo decía Ulrich Beck. Ulrich Beck decía, el riesgo puede considerarse de tres maneras distintas: con negación, con indiferencia o con cambio. El reto está en intervenir en unas condiciones de vulnerabilidad que nosotros mismos hemos producido. Entonces, uno ve que a pesar de que nos hemos organizado, seguimos viendo reacciones espontáneas sin organización y sin planificación. Sí, claro, obviamente muchos no creían que esto podía pasar, pero pasó. Y respeto a la organización local, leyes y recursos locales, eso pasa muchas veces, ¿sí? En muchos países, en muchos desastres ha ocurrido esto. Hay una organización local que tiene unas normatividades, unas leyes, y entonces llegan otras organizaciones a tratar de alguna manera de ayudar, pero no valoran, digamos, los recursos locales que hay y no los integran, y entonces se empieza a generar un conflicto, ¿sí?, entre lo local con otras autoridades de mayor rango que no conocen el territorio, que no viven el territorio y que de alguna manera intentan ayudar, pero se cegan un poco porque no hay una coordinación con los que realmente viven el problema. Entonces genera un proceso de irrespeto. La participación de instancias con limitadas capacidades, duplicidad de funciones, ¿sí? O sea, se toman decisiones sin la participación de las comunidades, de las personas, de las organizaciones que viven el problema. Esas son las tendencias de cómo se hacen los procesos de recuperación y reconstrucción.
Proyectos a corto plazo, atados, sin estrategias de salida y sin vínculos con procesos posteriores. O sea, la mayoría de procesos de recuperación y reconstrucción son procesos a corto plazo. No tienen un enfoque de sostenibilidad. Lo que yo les quiero transmitir a ustedes aquí es que los procesos de reconstrucción y recuperación son procesos a largo plazo y tienen que tener un enfoque de sostenibilidad. Normalmente hay una estrategia de entrada, pero nunca hay una estrategia de salida, porque son proyectos a corto plazo. Sí, la estrategia de entrada, con los pocos recursos que se logran tener, se hace lo que se puede. Se supera de alguna manera hasta un determinado nivel de emergencia, ¿sí? Y los recursos que habían se van, desaparecen. No se potencia a las comunidades, no se potencia a los gobiernos locales que han sufrido digamos, esos impactos, y finalmente estos proyectos ya están atados ya a lo que nos puedan dar o a lo que por la misericordia también nos puedan ofrecer, ¿no? Eso debe cambiar. La historia se repite: descoordinación, desvinculación entre agencias de respuesta y desarrollo, ¿sí? Porque no hay una coordinación específicamente. Entonces están por un lado los que hacen la respuesta y otros por otro lado los que hacen el desarrollo, los que van a intentar reconstruir, pero no se conversan. Ahí está uno de los elementos claves, el poder dialogar. Por eso es importante que en los procesos de recuperación y reconstrucción, un elemento fundamental es conectar los organismos de atención, de ayuda humanitaria, de respuesta, que son los primeros respondientes, digamos que son los que están en la primera fila, digamos, atendiendo el evento, que se conecten bien con las organizaciones de desarrollo, o las organizaciones que van a apalancar, ya sean de gobierno, ya sean ONGs, ya sean sector privado, que van a apalancar los procesos de reconstrucción para que se haga algo de manera integral que realmente le apunte al desarrollo, a ese proceso que dice Naciones Unidas de reconstruir mejor. El impacto de los desastres se mide solamente en pérdidas económicas y números afectados, pérdidas directas, pero muy poco se miden las pérdidas indirectas, ¿no? Que están asociadas, por ejemplo, a la pérdida, digamos, de la comunicación, si estamos hablando de comunidades étnicas, o a la pérdida, digamos, o temas relacionados con problemas psicológicos de la comunidad, de las poblaciones, o la pérdida del patrimonio natural, o la pérdida del patrimonio cultural. Normalmente las pérdidas se miden impactos económicos desde el punto de vista físicos afectados, pero no se miden esas pérdidas intangibles, que son obviamente más difíciles de medir, pero donde realmente está la sostenibilidad y la fortaleza de un proceso de reconstrucción, que es el tejido social, es el tejido organizacional, ¿sí? Pueden haber muchos recursos para reconstruir infraestructuras dañadas, pero si no se reconstruye el tejido social, si no se reconstruye el tejido político, si no se reconstruye el tejido organizacional, educacional, pues esos procesos de reconstrucción terminan sin una estrategia de salida. Y finalmente, como decía algún amigo alguna vez de un organismo humanitario, la mayoría de proyectos humanitarios son pan para hoy, hambre para mañana, porque tenemos los recursos hoy, pero como no fortalecemos las capacidades y no dejamos capacidades instaladas en los territorios en un proceso de recuperación, cuando se va la cooperación o se va el dinero, pues continúa el hambre y muy probablemente se exacerba mucho más las condiciones de riesgo a las cuales están las comunidades. Entonces, aquí hay una oportunidad para repensarse realmente qué tipo de pérdidas estamos midiendo. ¿Estamos midiendo todas o realmente nos estamos todavía sesgando simplemente a la infraestructura física? Recuerden que los ODS, Objetivos de Desarrollo Sostenibles, tiene un gran mensaje que a mí me gusta mucho, que es que nadie se quede atrás. El marco de Sendai tiene un enfoque en las personas, está centrado en la gente. El marco de Hyogo, que era el anterior, estaba más enfocado en la infraestructura. Este está enfocado en la gente, en las personas, porque somos las personas las que tomamos decisiones, porque somos las personas las que hacemos parte de las organizaciones sociales, económicas, hacemos parte de los, digamos, de los organismos de socorro, los hacen parte del tema político, etcétera. O sea, somos las personas las que estamos en el centro y de alguna manera es hacia las personas sobre las cuales debemos empezar a trabajar. Se reparan daños, sí, pero no se enfrentan las causas que generaron el desastre. Es decir, reparo el puente, reparo el edificio, reparo el dique, ¿cierto? Pero nadie o muy pocos tienen en cuenta es
cómo determino y enfrento las causas que generan el riesgo. Y las causas que generan el riesgo y los desastres, más que el riesgo y el desastre, perdón, están vinculadas a procesos de reducción de riesgo que no se hacen o a proyectos de desarrollo mal planificados o a la ausencia del desarrollo de un territorio. O sea, aquí no es simplemente reparar la infraestructura dañada. Aquí hay que mirar cuáles son las causas que subyacen el riesgo: la pobreza, la inequidad, la ausencia de empleo, la falta de suelos para ciudadanos de bajos ingresos que finalmente te tienen que ubicar en las zonas más inestables, en las zonas inundables. Entonces, un proceso de reconstrucción y recuperación tiene que, de alguna manera, empezar a remover las causas que finalmente detonan desde el punto de vista de las presiones dinámicas del territorio, de las condiciones inseguras, precisamente detonan esas condiciones de alta vulnerabilidad que terminan exacerbándose cuando ocurren estos eventos y finalmente se convierten en desastres. Se orienta cuando mucho a la recuperación de la infraestructura física, como ya les dije, pero no se recupera el tejido social, no se recupera el tejido político, porque el tema político también es importante, el tema cultural, el tema ambiental, ¿sí? O sea, no es sola, reconstruir no es solamente infraestructura, reconstruir es reconstruir todo lo que tiene de alguna manera de las dimensiones del desarrollo de un territorio. Además, se enfoca el trabajo en devolver a la comunidad, entre comillas, devolver al estado previo al desastre y no evolucionar y crear resiliencia. O sea, hay un grave error histórico cuando decimos es que queremos devolver, cuando en un proceso de reconstrucción, a la comunidad al estado de normalidad. Y volver a la normalidad es volver al estado inicial del desastre, es volver a las condiciones de vulnerabilidad. Eso tenemos que empezarlo a cambiar de nuestro discurso y de nuestra práctica. Cuando hablemos de que cuando nos recuperamos de un desastre, o creamos una nueva normalidad, pero diferente a la que existía, o creamos una nueva realidad, que me parece a mí que es el mejor concepto, crear una nueva realidad que realmente potencie el desarrollo para que cuando vuelva el desastre no volvamos a ver a los mismos inundados como cada año lo vemos. La reconstrucción, la recuperación y la reconstrucción se basa y depende actualmente de la oferta y no de la necesidad del territorio. Ojo con eso. O sea, hoy en día todos nosotros cuando vemos que hay una campaña para recolectar fondos y entonces tenemos buenas intenciones para ayudar al prójimo, normalmente, bueno, se recogen los dineros, hay las ayudas, eso está bien, pero hay un grave problema, que normalmente no se le pregunta al territorio y a los que viven la crisis qué es lo que necesitan, sino que es normalmente lo que se ha hecho históricamente. Es posible que esté cambiando esto, pero yo estoy mostrando un poco las tendencias, es que yo le ofrezco lo que tengo y no lo que usted necesita. Entonces, ¿lo toma o lo deja? Pues normalmente un territorio con el agua al cuello, pues va a decir, venga, yo lo tomo, porque no tengo más. Pero no debería ser así. La ayuda humanitaria debería estar enfocada, o a la ayuda que nosotros vamos a hacer como seres humanos, como organizaciones, debería estar enfocada realmente a las necesidades de las comunidades y no a lo que nosotros podemos ofrecer, de lo que nos sobra o de lo que queremos de alguna manera dar, porque de alguna manera lo podemos tener, ¿no? Entonces, eso es importante tenerlo en cuenta. Otro elemento es que cuando ocurren estos eventos no se valora el trabajo local, histórico, que se ha venido haciendo en las poblaciones, sino que la respuesta y todo esto se centraliza. No es que esté malo centralizarlo, lo que pasa es que debe haber una coordinación del orden central con los órdenes descentralizados o los órdenes, por ejemplo, si hablamos de gobierno nacional, con los gobiernos locales, para que el gobierno centralizado de alguna manera pueda apoyar a los gobiernos. O sea, hay una sinergia para que no se generen soluciones rápidas y visibles. Claro, del orden central se plantean buenas intenciones, pero muy probablemente el orden central no conoce la realidad de los territorios. Y entonces puede ser de que las soluciones sean rápidas y visibles, ¿cierto? Y lo que necesitamos son soluciones que realmente sean sostenibles y permanentes para que el próximo año, dentro de 2 años, no nos vuelva a pasar lo mismo. Porque finalmente nos estamos afectando todos. ¿Cuáles son las lecciones aprendidas con todo esto que hemos hablado? Los enfoques predominantes del manejo del riesgo, la respuesta a emergencia, la gestión del riesgo la gestión de los desastres amenazan los procesos de reconstrucción.
O sea, todo esto que yo les digo, si esto se sigue aplicando, tal como lo he dicho, si esta es la tendencia y eso está en nuestra percepción y en la práctica, si esto se está haciendo, esto es peligroso, porque finalmente ese enfoque predominante, como lo hemos visto, puede amenazar que avancemos hacia el cumplimiento de la prioridad del marco de Sendai, que es reconstruir mejor. El segundo momento es que la ayuda mal planificada y sin respeto puede incrementar el efecto de los desastres y contribuir al incremento del riesgo. Una ayuda que yo no necesito y que me llega porque hay oferta y no porque hay demanda, pues finalmente se puede convertir en un problema. Por ejemplo, cuando llega la ayuda humanitaria y nadie la está pidiendo y llegan, por ejemplo, insumos que nadie usa, pues el problema va a ser el almacenaje de eso, ¿dónde lo va a almacenar? Puedo tener muy buena intención, pero eso no me sirve, entonces me crean otro problema. Dejen del almacenamiento y el mantenimiento de lo que me están regalando. El tercer punto, como lección aprendida, y esto es de las lecciones de muchos, digamos, de experiencias a nivel internacional, el manejo inadecuado de la respuesta, el manejo inadecuado de la ayuda humanitaria y la reconstrucción puede incrementar los niveles de vulnerabilidad de la comunidad, es decir, los vuelve más pobres y realmente no soluciona, digamos, la problemática. La puede solucionar de manera inmediata, digamos, de manera en corto plazo, pero a futuro eso no es sostenible. Entonces, ¿cómo deben ser? ¿Sí? ¿Cómo deben ser? Y este es digamos, el aporte que estamos haciendo acá. ¿Cómo debe ser realmente para romper el paradigma? Esa es la tendencia, les mostré allá y les mostré los peligros que tiene que darse en esa tendencia. Ahora les voy a mostrar lo positivo, o sea, cómo hacemos para que eso que venimos haciendo sea diferente, cambie. Entonces, aquí va lo positivo, ahora sí. Los preparativos y la respuesta a la emergencia como plataforma para recuperarse y reconstruir mejor. ¿Cómo se hace eso? Primero, esto minimiza el impasse hacia la reconstrucción y establece estrategias de salida. Es decir, cuando usted hace una buena respuesta a ayuda humanitaria y lo conectamos ya desde el proceso de reconstrucción y recuperación, conectamos a los actores que trabajan en cada uno de estos campos importantes de la respuesta a la recuperación y ayuda humanitaria, pues podemos establecer estrategias de salida. ¿Cuál es la puerta de salida? O sea, al final, ¿qué es lo que queremos? ¿Que la comunidad siga igual? ¿Que la comunidad se siga inundando o se siga afectando por el terremoto, por la erupción volcánica? ¿O que la comunidad en el próximo evento no sea tan impactada? Eso es una estrategia de salida. No simplemente es, la estrategia de entrada es, venga, yo lo ayudo aquí, le doy una teja para que usted coloque en el techo, en la cubierta de su vivienda y listo. Y me fui y hasta luego. No, aquí vamos realmente a reducir el riesgo de desastre. Vamos a evitar de que esto vuelva a pasar. O si pasa, el impacto sea mínimo. Segundo punto. Hay que priorizar acciones a largo plazo. Entonces la pregunta que ustedes tienen que hacerse y tienen que colocar sobre una balanza es albergues y reasentamiento. ¿Sí? Albergue y reasentamiento versus mejorar la calidad del hábitat y medios de vida. ¿Cuánto cuesta construir albergues? ¿Sí? ¿Cuánto cuesta hacer un reasentamiento poblacional? Y eso normalmente se hace cuando ya ocurren los eventos, ¿no? Los desastres. Entonces ya tenemos el agua al cuello y entonces ahora sí, vamos a dar albergues, eso cuánto cuesta, todo lo que implica tener un albergue, los que trabajan en esto, imagínense, todos los conflictos que se generan, ¿sí? Desde todo punto de vista, social, económico, político, y temas de reasentamiento, qué tan difícil es reasentar una población, ¿sí? Y si lo vemos desde el punto de vista cultural es también clave. Versus, o sea, lo otro es, mejoremos la calidad del hábitat de los territorios anticipadamente para que la reconstrucción y la recuperación sea mínima, y los medios de vida. Entonces, eso hay que colocarlo sobre la balanza. Fortalecer capacidades y recursos locales, fundamental. El riesgo se crea en lo local. El riesgo se debe reducir en lo local. El desarrollo se plantea en lo local. Entonces, es necesario fortalecer esas capacidades y los recursos locales de las comunidades. Fortalecer las organizaciones de mujeres, fortalecer las organizaciones religiosas, fortalecer las ONGs, el gobierno mismo. O sea, que todo de alguna manera vaya orientado a fortalecer lo local. ¿Para qué? Para reducir la dependencia, porque cuando ocurren esos periodos de reconstrucción, lo que estamos es promoviendo más es el asistencialismo y la dependencia. La visión no debe ser así. La visión, cuando reducimos la dependencia, es decir, hacemos más autónomos a las comunidades
para que resuelvan sus propios problemas, lo que estamos haciendo realmente es crear resiliencia. O sea, pasamos de pueblos asistidos, de pueblos damnificados a pueblos resiliados. Ojalá dentro de unos años no tengamos que hablar de damnificados o que los damnificados sean mínimos y tengamos que hablar de pueblos resiliados, o sea, pueblos que lograron encontrar sus capacidades, su fuerza física e intelectual para adentro y para con otros, para ellos mismos y para con otros, precisamente para reducir sus condiciones de riesgo y que pueden ayudar a enfrentar las crisis, cualquiera que sea, y que cuando la enfrentan tienen las capacidades suficientes para resistirlas, ¿sí? Porque se han adaptado, porque se han preparado anticipadamente, conscientemente, coordinadamente, solidariamente, para que cuando sientan el impacto se puedan absorber las crisis, puedan responder a la crisis y de esa manera adaptarse nuevamente y lograr avanzar hacia un proceso de transformación y recuperación que es digamos, el paso a paso hacia un proceso de reconstruir mejor. Y si logramos reconstruir mejor, estamos diciendo, estamos logrando el tan anhelado desarrollo que todos queremos, mejorar la calidad de vida. Un elemento importante es reforzar actividades cotidianas y medios de subsistencia. Normalmente lo que se ve afectado en estos eventos, y lo hemos visto con el COVID-19, y lo hemos visto ahora con los niveles de informalidad que tienen nuestras economías en los países de América Latina y del Caribe, donde la informalidad es abrumante, donde el rebusque, lo decimos en Colombia, el rebusque, la población que no tiene seguridad de empleo, seguridad social, pero que sale a la calle todos los días a enfrentar la vida, pues finalmente está la oportunidad para mirar cómo mejoramos esas actividades cotidianas y cómo mejoramos los medios de subsistencia, porque cuando ocurre un evento, muy pocos pensamos en los medios de vida, los medios de subsistencia, cómo vamos a vivir. Estamos pensando en reconstruir la casa, pero yo puedo vivir en cualquier parte, puedo vivir en un árbol, puedo vivir en otro lugar, puedo vivir en un vecino, de un familiar. Pero si mi medio de subsistencia, si mi medio de sustento, el que me da de comer, el que me permite de alguna manera comprar las cosas básicas, no están, digamos, adecuadamente sustentadas, pues difícilmente me voy a poder recuperar. Y entonces lo que voy a es a exacerbar la pobreza y la inequidad. Hay que descentralizar y fortalecer el papel de la autoridad de actores locales, es decir, hay que darle un rol más fuerte de autonomía a las autoridades locales. Los gobiernos centrales deben apoyar a los gobiernos locales. Esa es una estrategia muy interesante, porque de alguna manera cuando tú todas esas cargas que a veces los gobiernos centrales se suman y se ponen en sus hombros, pues de alguna manera es repartir un poco la carga acompañando a los gobiernos locales, precisamente para que ayuden, y de esa manera fortalecemos la autonomía y la resiliencia, y de esa manera se pueden hacer mejor, se va a mejorar la forma en cómo atendemos estos eventos. Entonces resulta que los preparativos y la respuesta a la emergencia como plataforma a recuperarse y reconstruir mejor, como conclusión, resulta que podemos decir lo siguiente: una respuesta bien manejada ahora tiene un triple efecto en las acciones. ¿Por qué? Una respuesta bien manejada responde a necesidades urgentes. ¿Por qué? Porque protege la dignidad humana. ¿Por qué? Porque protege la vida, salva vidas y alivia el dolor. Ojo. Segundo, facilita el camino hacia la recuperación. Ahí es donde se hace la conexión. Y tercero, contribuye al desarrollo si se reconstruye mejor. Entonces, ¿cuáles son esas claves de reconstruir mejor como plataforma para reducir el riesgo existente, ¿sí? Y avanzar hacia el desarrollo sostenible? Primero, debemos establecer normas y políticas e instituciones más sostenibles. O sea, hay que fortalecer la resiliencia organizacional e institucional en los territorios. Eso es lo que nos ayuda. O sea, esta crisis que tenemos hoy, pandémica, en el marco de una pandemia, con grandes extensiones de áreas de nuestros países inundados, no por el huracán solamente, sino por la ausencia y la inadecuada planificación de décadas de los territorios. Entonces debemos establecer normas y políticas y acciones más sostenibles, más eficientes, que nos permitan precisamente, esta es la oportunidad para hacerlo, para mejorar eso. Segundo punto,
Asegurar el goce de derechos y servicios básicos. Es importante. ¿A qué ser humano no le gustaría o no le gusta o no nos gusta de alguna manera tener garantizados nuestros derechos y servicios básicos? Es una cuestión de humanidad. Eso no es, y se ha vuelto un lujo, infortunadamente. Tenemos los mismos derechos. Son cosas mínimas, son cosas sencillas. Lo mínimo es garantizar lo mínimo. Y si es necesario, hay que replantear el modelo de desarrollo, planificar, establecer programas, proyectos, gestionar recursos, es decir, mejorar cómo planificamos ese territorio donde nosotros estamos viviendo y se ha visto afectado por un desastre. Tenemos que trabajar con un enfoque integral. Si vemos el riesgo de manera sistémica, lo podemos hacer. Rehabilitar, recuperar, reconstruir y transformar la realidad. Ese es el deber ser de lo que tenemos que pensar desde aquí en adelante. Mejorar las condiciones de vida de la población. Esta es la oportunidad. Si antes estaban mal, ahora tenemos que pensar en cómo vamos a cambiar esa realidad de los que estaban mal y hoy están inundados o están afectados por los deslizamientos o esto se pueden afectar por el COVID-19. ¿Y esto cómo se hace? Fortaleciendo los medios de vida, los medios de subsistencia, protegiendo y recuperando los ecosistemas. Esta es la oportunidad para mejorar la relación sociedad-sociedad y sociedad-naturaleza. No hay otra, porque estamos en crisis. ¿Sí? Fortalecer estructuras, capacidades, comunidad, autoridad. Esta es la oportunidad para que nos fortalezcamos todos, para salir fortalecidos. Dice la resiliencia. Cómo nos organizamos, quién hace qué, quién pone, cuánto, pero visto desde una perspectiva integral. Un proceso de reconstrucción, recuerden, no es una meta en sí, sino es un proceso a largo plazo, que finalmente lo que busca es que las comunidades se desarrollen de manera sostenible y resiliente. ¿Qué oportunidades entonces nos abre y qué espacio nos abre un proceso de reconstruir mejor? Miren las oportunidades que tenemos. Primero, conciencia y sensibilidad ante el riesgo de desastre y sus consecuencias. Motivar e introducir cambios. ¿Sí? O sea, estamos todos sensibilizados porque estamos viendo a nuestros compatriotas bajo el agua, afectados, sus casas destruidas. Estamos con una sensibilidad bastante grande. Entonces hay que aprovechar para motivar cambios, porque si no lo hacemos, el próximo huracán, el próximo tormenta va a ser peor, porque las condiciones de vulnerabilidad son tan grandes, históricamente creadas por nosotros mismos y avaladas por nosotros mismos, que muy probablemente hoy la naturaleza nos está dando señales. ¿Sí? Ojo, señales. El adagio popular dice, Dios perdona, siempre. Crean en el Dios que crean ustedes. El hombre a veces perdona, pero la naturaleza nunca, no porque ella nos quiera hacer daño, sino porque de alguna manera reclama su espacio. ¿Sí? No es la naturaleza la mala. Hemos sido nosotros los que hemos de alguna manera interactuado y no la hemos comprendido en su dinámica. Si nosotros logramos comprender la dinámica de la naturaleza, la comprendemos, ¿sí? No para dominarla, sino para interactuar con ella. Muy probablemente vamos a poder lograr planificar nuevos desarrollos, reducir los riesgos existentes a través de la gestión correctiva y reconstruir mejor. Un elemento importante es que nos ofrece un proceso de reconstrucción es que podemos generar capacidades, aprovechemos para fortalecer todos los aspectos económicos, políticos, institucionales, tomar decisiones, generar lazos de solidaridad, fortalecer estructuras. Si las estructuras estaban débiles, fortalezcamos la estructura económica, la estructura del empleo, fortalezcamos la coordinación entre todos y la organización como un elemento importante para la resiliencia. Algo también que nos permite este proceso es que nos aterriza y nos da la oportunidad para identificar aquellos riesgos en términos de amenazas y vulnerabilidades que no habíamos identificado. Porque no teníamos tiempo, porque no creíamos, porque negábamos el riesgo, porque éramos indiferentes, por cualquier causa, porque no teníamos recursos, lo que sea. Esta es la oportunidad para identificar riesgos, ¿sí? Identificar los presentes, pero también los futuros. ¿Para qué? Para revelar amenazas, vulnerabilidades latentes, evaluarlos, saber cuánto cuesta si eso se manifiesta y qué debemos hacer, cuáles son sus causas, y las causas están fincadas en los procesos de mal desarrollo, precisamente para planificar con conocimiento el riesgo. O sea, no podemos decir que no sabíamos,
porque lo que nos está diciendo el marco central en su prioridad número 1 es que debemos comprender el riesgo de desastre, y para poder reconstruir mejor y recuperarnos, debemos comprender el riesgo de desastre, o sea, tenemos que invertir en el conocimiento. Otras oportunidades que nos abre el proceso de reconstrucción, nos permite evaluar los patrones de desarrollo y diseñar estrategias sostenibles, o sea, nos permite evaluar si nuestro modelo de desarrollo está afectando o no, pues nos permite evaluarlo y mirar de qué manera mitigamos lo que nuestro modelo de desarrollo, llámese como el que sea, o el que usen, para diseñar estrategias sostenibles y reducir el impacto que el modelo de desarrollo genera como una causa importante o una causa trascendental en la creación del riesgo y en la generación de desastres. Y esto nos permite reorientar prioridades, gestionar y acceder a recursos, fortalecer áreas de sensibilidad al desarrollo. Cuando tú tienes ya todo este análisis, tú puedes desarrollar y orientar esas prioridades, porque ya sabes hacia dónde apuntar, ¿sí? Sabes hacia dónde. En Colombia decimos que el que no sabe para dónde va, cualquier autobús le sirve. Cuando uno no sabe para dónde va, o uno toma cualquier taxi le sirve, ¿sí? Pero cuando uno sabe para dónde va específicamente, pues da la oportunidad para orientar sus prioridades. Y las prioridades las puedo orientar en términos desde el punto de vista, prioridades desde el punto de vista político, económico, no sé, económico, cultural, social, las prioridades puedo orientar, pero toma la decisión de poder, si tú orientas prioridades, pues con los escasos recursos que tienes, los puedes invertir inteligentemente, hacer una gestión inteligente de riesgo importante hoy. Y también los recursos que no tienes, pues poderlos buscar en otras partes, con la cooperación, por ejemplo. Pero que esos recursos sean no porque te ofrecen recursos como una oferta única, sino porque realmente tú los demandas. Demandas esos recursos precisamente para apoyar a tu país en la recuperación. Entonces, con todo esto que hemos visto hasta ahora, ¿qué significa reconstruir mejor? La reconstrucción y reconstruir mejor es una estrategia y proceso que, primero, ojo con eso, no es el final de un ciclo, no es el ciclo del desastre que le enseñaban a uno hace años, y apenas es la recuperación, la reconstrucción. No, es una estrategia y es un proceso. Si ustedes lo entienden así, vamos bien. Estrategia y proceso que prioriza la seguridad. Primero, prioriza la seguridad. El desarrollo humano. El balance entre actividades sociales, económicas, ecosistémicas, etc., sin comprometer y poner en peligro las capacidades de generaciones futuras de cubrir sus propias necesidades. Y esto lo conectamos mucho con el tema del desarrollo sostenible. O sea, reconstruir mejor es apuntarle al desarrollo sostenible del que tanto hablamos, ¿sí? Y si hoy estamos en una oportunidad para eso, hagámoslo bien. Recuperarse y reconstruir mejor significa también poner en valor los recursos y capacidades endógenas. Normalmente las comunidades, organizaciones del gobierno están esperando a que el gobierno central apoye. Está bien, hay que buscar el apoyo del gobierno central, pero hay que ver también con qué recursos cuenta internamente el gobierno local, la comunidad, las organizaciones, para colocar esos recursos sobre la mesa, ¿sí? Y no esperar simplemente a que afuera te apoyen. No, es importante exigir a quien le corresponda por derecho propio que ayude. Pero realmente aquí implica es determinar qué tanto tenemos nosotros también para ofrecer de nuestras capacidades locales. También contempla la relación y fortalece y el fortalecimiento y equilibrio de todas las dimensiones del desarrollo evolucionando hacia las mejores condiciones de vida. Es decir, tenemos que ese proceso de reconstrucción sostenible que estamos hablando contempla entonces cómo nos vamos a relacionar y cómo se relaciona lo político con lo institucional, lo económico, lo productivo. Es una visión integral, ¿no? O sea, cuando yo me recupero, me reconstruyo, no solamente debo pensar en lo físico, en la físico-ambiental, yo voy a pensar en la recuperación ambiental natural, yo voy a pensar en cómo recupero también el tema político institucional, yo voy a pensar en cómo recupero lo económico productivo.
Yo debo pensar en cómo recupero lo sociocultural. O sea, es una dimensión bastante amplia. Privilegia y fomenta el uso racional de los recursos. La flexibilidad, la diversidad, la movilización, la participación, la justicia, la democracia. Tanto que nosotros hablamos de democracia en estos países de América Latina, apliquémosla. Tanto que hablamos de participación en estos discursos, apliquémoslo. Movilicemos, seamos flexibles, diversifiquémonos, pero hagamos uso racional de los recursos, de los escasos recursos, para invertir inteligentemente en su reducción, en la reducción del riesgo. El proceso de reconstruir y recuperarse implica también que debe ser un proceso incluyente, participativo y arraigado en el territorio, ¿sí? En la cultura de la gente, en los saberes de la gente, en los saberes populares, en la diversidad de la gente, ¿sí? Ese realmente es un proyecto incluyente y participativo. Llevado a cabo y coordinado por las autoridades locales. Aquí le estamos dando el papel fundamental y no desconocemos. Por el contrario, se reivindica el papel de las autoridades locales, sea como se llamen, sean donde estén. Se reivindica, se fortalece la autoridad local, porque es la que debe orientar finalmente el proceso de reconstrucción en relación con todos los actores. Y el riesgo debe colocarse no como algo anexo, no como algo como cuando uno le echa sal a la sopa y dice, ya le echaste sal a la sopa, y entonces uno le echa, ya le poquito echó sal. No, vamos a integrar el riesgo como axial del desarrollo. No puedo tomar una decisión de aquí en adelante si yo no sé cuál es el riesgo que puede generar, ¿sí? Debe incorporar a sensibles estratégicas para el bienestar de la comunidad. Promueve el desarrollo humano, participación, justicia y equidad. O sea, hay la oportunidad, aquí el ser humano que está aquí escuchándonos, no le satisface que lo inviten a participar, que le den la oportunidad de que usted se desarrolle como persona, lo que le gusta hacer. Esta es la oportunidad para eso, porque son muchas deudas las que tenemos con otros propios seres humanos y las organizaciones. Fortalece también y recupera la infraestructura. Claro, no estamos viendo la infraestructura porque eso es evidente, pero también los medios de subsistencia, las necesidades básicas, lo más pronto posible. Fortalece instituciones, políticas y mecanismos de administrativo, o sea, hace un fortalecimiento integral de todos los aspectos del desarrollo. También significa fortalecer acciones de corto plazo que van a sustentar las acciones de largo plazo. Es decir, si yo hago algo bien en el corto plazo, yo puedo fortalecer todo a largo plazo, porque recuerden que el proceso de reconstrucción es un proceso a largo plazo que potencia el desarrollo de los territorios. Protege y revitaliza ecosistemas de recursos naturales. O sea, hay la oportunidad para, si había, históricamente ha habido ecosistemas de recursos naturales que han sido afectados, pues esta es la oportunidad para revitalizarlos, para protegerlos, como una medida también de reducción de riesgo. Aquí es importante esto, distingue necesidades de deseos. ¿Sí? Uno puede tener un deseo, pero también hay que saber cuáles son las necesidades, heterogeneidad y percepciones de los diferentes grupos sociales. Es decir, tiene en cuenta todas las percepciones de todos los grupos sociales. O sea, no se enfoca en una. Y sobre eso se destaca y se define cuál es la necesidad real y cuál es el deseo. Yo deseo tener, digamos, que no se inunden o no haya áreas inundables. Eso es un elemento importante sobre el cual trabajar, por ejemplo. ¿Cuáles son los principios del proceso de recuperarse y reconstruir mejor? Vamos a ver los principios. Primero, para que hagamos un proceso de reconstrucción y reconstruir mejor, recuperación y reconstruir mejor, perdón, el proceso debe ser coordinado por las autoridades en los planes de desarrollo y que debe estar inmerso en el plan de desarrollo. O sea, el plan de recuperación y reconstrucción debería estar inmerso en el plan de desarrollo, ¿sí? Anticipadamente. Ahora, como estamos actuando en caliente, pues tenemos que elaborar el plan de reconstrucción y lo debemos integrar en el plan de desarrollo, en los planes territoriales, en las estrategias de desarrollo de los municipios, porque ahí es donde se le va a dar finalmente el visto bueno para que se vea como un elemento del desarrollo. Ojo, la reconstrucción no es una etapa final, es un proceso de desarrollo, y si lo incorporamos el proceso de reconstrucción como un elemento importante para el desarrollo en crisis, pues eso nos va a llevar a cosas interesantes. El desarrollo endógeno y el territorio son el punto de partida
sus necesidades, sus capacidades, sus recursos y autosuficiencia. O sea, es decir, tenemos que valorar lo poco que tenemos o lo mucho que tenemos y ponerlo sobre la mesa para trabajar, porque muy probablemente muchas soluciones están en las capacidades. Fundamental, la transparencia del manejo de recursos, la transparencia en los discursos, la transparencia en las relaciones políticas, humanas, sociales, organizacionales, descentralización, ¿sí? Participación de autoridad social. Es decir, cuando hablamos de la descentralización, independientemente sea el modelo político, no estamos refiriendo específicamente a que los gobiernos deleguen y sobre esa delegación hayan recursos suficientes para trabajar sobre el tema de la reducción del riesgo. Promover la igualdad de género, la equidad intergeneracional y sectores económicos. Importante acá porque cuando los desastres ocurren, pues normalmente siempre se ven impactados precisamente el tema relacionado con este tema de género, y es importante avanzar precisamente en eso, en temas de equidad, en temas de igualdad, más que igualdad, de equidad específicamente, para no generar problemas de discriminación. Rescate y fortalece la diversidad cultural, fundamental. Los conocimientos de los pueblos originarios, comunidades indígenas, o sea, no los legitimiza, o sea, digamos, no los valora, les da valor al conocimiento ancestral, por ejemplo, las comunidades indígenas o las comunidades afroamericanas, los saberes y los valores populares, porque ahí en ese saber hay mucho conocimiento que puede de alguna manera ayudar a recuperar el territorio. Las opiniones, inquietudes y necesidades de todos los actores. O sea, yo sé que cada uno tiene un interés, cada uno representa una organización privada, pública, pero lo que debemos integrar es la oportunidad para construir colectivamente un proceso. Crea y promueve capacidades, herramientas, metodologías, experiencias. Esta es la oportunidad para eso. Además, reduce riesgos, pero también crea resiliencia. O sea, fortaleciendo medios de vida, medios de producción, protege el ambiente, crea leyes, instituciones sólidas, evoluciona en lo social, lo cultural. O sea, es una gran oportunidad para el desarrollo realmente. Promueve acciones técnicamente realistas. Ojo con esto. Promueve acciones técnicamente realistas, económicamente posibles, políticamente manejables y socialmente acertadas sin perder el rumbo hacia el desarrollo. O sea, aterriza realmente las soluciones al cumplimiento de las metas. Y algo importante, ya lo decíamos, distingue necesidades de deseos, que eso es un elemento fundamental. ¿Cómo se planifica el proceso de reconstrucción? Primero puede y debe ser planificado antes del desastre. Sí, debería ser antes del desastre. ¿Sí? ¿Qué se puede hacer antes? Pero ahora estamos en desastre, tenemos que planificarlo en caliente. Segundo, la organización y el éxito de la respuesta es clave para la reconstrucción. O sea, si tenemos una buena organización y una buena respuesta, es el elemento, es la cuota inicial de un proceso de recuperación y reconstrucción. Es, en primera instancia, responsabilidad de las autoridades, pero también de todos los actores del territorio. O sea, no solamente en autoridades solitas, ¿sí? Las que uno elige, sino también todos nosotros que estamos alrededor, que hacemos parte de las organizaciones sociales, económicas, público, privado, etc. Debe estar presente en las agendas políticas, en las agendas y políticas, al igual que los programas del desarrollo. O sea, esto debe incorporarse como algo del programa del desarrollo y no como algo simplemente de atención de desastres. Además, la reconstrucción es un catalizador para inducir cambios y replantear cambios del desarrollo. Oportunidad para revisar, para revisar el plan de desarrollo, el plan estratégico del municipio, del departamento, de la provincia, ¿sí? Y toda situación, incluso el manejo de emergencias, es parte del proceso de desarrollo. No podemos ver eso al lado. Lo que cambia es el nivel de protagonistas de las diferentes instituciones. Claro, en la respuesta hay unas acciones, en la recuperación hay otras, en la reconstrucción hay otras. ¿Cuáles entonces son los primeros desafíos para ir cerrando ya esta plática? Para planificar una recuperación y reconstruir mejor. Primero, una sociedad convulsionada, decisiones rápidas, desorganización, condiciones cambiantes. Organizar diferentes capacidades para diferentes actividades, emergencia, rehabilitación, reconstrucción. Procesos informales que avanzan al margen de la planificación. Tensiones entre diferentes enfoques, volver a lo mismo o avanzar. Yo lo que queremos plantear aquí es que tenemos que avanzar. Y enfrentar conflictos, injusticias y desigualdades que se acentúan. Esos, digamos, son los primeros desafíos. ¿Qué otros desafíos tenemos? Un desafío es ir en contra o ir, digamos, en contra no, sino
pasar de soluciones temporales, que al final no son tan temporales, ustedes lo han visto. Los albergues que dicen que son temporales la gente termina viviendo ahí 10 años. Entonces tenemos que cambiar eso. Otro desafío es recursos disponibles versus necesidades reales, o sea, cuánto tenemos versus las necesidades para empezar a trabajar. Patrones sociales, mitos, percepciones arraigadas en la población que se requieren en el proceso. Es necesidad conocer cuál es la percepción del riesgo de la población para trabajar con ellos y reducir, digamos, que se obstaculice el proceso. Prioridades y demandas versus capacidades posibles, ¿sí? Eso es importante colocarlo sobre la mesa. Y el reto entonces es la capacidad de coordinar la asistencia, los recursos para atender problemas urgentes, mientras se busca la forma de satisfacer necesidades cotidianas y hacer el desarrollo, pero siempre pensando en la ruta que es la reconstrucción con enfoque de sostenibilidad. Entonces, ya vamos a terminar con estas últimas diapositivas que tienen que ver. Si usted me preguntara entonces cuáles son los elementos claves, vamos a mencionar unos, que uno podría plantearse desde la dimensión del desarrollo. Me dice, ¿cómo yo desde la reconstrucción, la recuperación potencio el desarrollo, por ejemplo, desde lo económico productivo en un territorio afectado por desastre? Entonces, vamos a ver algunos puntos. Primero, reconstruir, revitalizar y diversificar medios de subsistencia. O sea, desde lo económico productivo vamos a reconstruir, mejoramos y diversificamos de subsistencia para que eso nos ayude precisamente que cuando ocurra otro evento, pues el impacto sea mínimo. Atraer, retener y fortalecer inversiones estratégicas y fuentes de empleo digno. Eso es un elemento que podemos hacer para fortalecer lo económico productivo en proceso de reconstrucción visto desde el desarrollo. Promover y fortalecer recursos de economía local, tradicional e informal. Esa es la oportunidad para hacerlo, la informalidad, fortalecerlo. En términos de, más que la informalidad, volverlo formal, ¿sí? O mirar qué mecanismos me permiten de alguna manera garantizar protección por ejemplo, protección social a la población, utilizar las personas, a la gente, los materiales y empresas del territorio, o sea, que se haga un trabajo con la gente, las empresas del territorio, crear y promover programas de incentivos, préstamos y apoyo al sector productivo que invierta en la reconstrucción, integrar en la economía territorial a personas en condiciones de desventaja, ¿sí? Cuotas, incentivos y crédito. Estamos hablando de personas en discapacidad, por ejemplo, para que sirvan en ese proceso de reconstruir mejor. Orientarse a sectores más vulnerables, a sectores clave, multiplicadores de empleo, buscando valor agregado, la construcción, por ejemplo, el transporte, el turismo, el comercio, la industria. O sea, esto implica sentarse con todos estos sectores, precisamente del sector privado, del sector público, para organizar cómo vamos a fortalecer, ver esta oportunidad para fortalecer cada uno de estos puntos y cómo generamos empleo. Restablecer y fortalecer el tejido social, considerando la cultura, las diferencias, las necesidades particulares. Restablecer y mejorar obviamente los servicios básicos. Esta es la oportunidad para mejorar la salud, la educación, la movilidad de la población, para fortalecer la integración pluriétnica, cultural, generacional, también este tema de la gestión del enfoque de riesgo de género diferencial, inclusivo. Promover el acceso a la recreación. Esto es importante. Si antes no había eso, después del desastre, la oportunidad para mejorar y decir, vamos a mejorar temas de recreación porque la población necesita la cultura, el deporte, el tiempo libre, las áreas verdes, los valores, las tradiciones, el arte, la música. Todo esto permite reconstruir mejor. Promover y fortalecer la participación, la representación y el poder de los sectores menos favorecidos. O sea, que haya un representante de las comunidades sentado con el resto, digamos, de autoridades tomando decisiones positivas para el territorio. Ahora bien, ¿cómo lo hacemos entonces seguimos con lo sociocultural? Promover y crear una cultura de prevención, reducción del riesgo y desarrollo, integrar la reducción del riesgo en la educación, desarrollar programas de atención a las víctimas afectadas de los damnificados, reducir desigualdades estructurales, mejorar la calidad, la tenencia y la renta y reducir el hacinamiento. Si sabemos que en nuestra población no hay suelos adecuados, pues tenemos que hacer programas de reasentamiento poblacional o ofertas de suelos de lugares de menor riesgo, precisamente para darle oportunidad a la gente para que no se sigan ubicando en los sitios donde normalmente se inunda. Fortalecer y mejorar los servicios básicos, transporte, energía, agua potable, desechos. Miren que todo tiene que ver con el desarrollo. Promover acceso a vivienda, servicios y empleo digno. Promover seguridad ciudadana, disminuir la delincuencia, atender a grupos con problemas, priorizar a los jóvenes, a las mujeres, a los niños, etc. ¿Cómo se fortalece la resiliencia para construir y recuperarse mejor desde lo político institucional? Primero, replantear y revisar políticas. ¿Cómo eran nuestras políticas antes del desastre? Mirar leyes, facultades, instituciones y marco normativo. Y si es necesario cambiarlo, pues se cambia. Establecer estrategias y marco normativo legislativo moderno, que de alguna manera incorpore todos estos temas para hacer un territorio seguro
sostenible y resiliente. Fortalecer estructuras, fortalecer institucionalidad, el gobierno, capacidades y mecanismos de control, monitoreo, seguimiento, sobre todo esto. Además, fortalecer políticas, leyes, ordenanzas para descentralizar y afianzar el papel de las autoridades y actores locales y el uso de los recursos para el desarrollo y la reducción del riesgo. También hay que establecer mejores mecanismos de cabildeo, de información para sensibilizar a los tomadores de decisiones, y los que ejecutan proyectos, sentar a las agencias inmobiliarias, por ejemplo, sentar a los seguros, al gobierno, sentar a las comunidades, a las ONGs, a los ambientalistas, a todos a trabajar en un proceso de cabildeo, poder trabajar y poder tomar decisiones positivas para el territorio. Establecer obviamente normas, institucionalidad, medidas legales como impuestos, obviamente sanciones, el que no lo haga, incentivos de código de construcción para prevenir riesgos, y algo así, institucionalizar la voluntad política, asignar recursos, incluir la gestión del riesgo como eje fundamental de la reducción del riesgo. Algo importante es que la voluntad, el compromiso, las capacidades, las habilidades de la autoridad de actores locales, como un actor político institucional efectivo y descentralizado, puede ser unos pilares fundamentales para una buena reconstrucción. O sea, lograr la voluntad política es fundamental. Desde lo ambiental, pues obviamente, si no lo hemos hecho en el pasado, hay que aprovechar la oportunidad para buscar el equilibrio, la armonía entre los humanos y los ecosistemas, revertir las tendencias, fortalecer, preservar, restaurar y recursos naturales, proteger espacios abiertos como lagos, áreas agrícolas, ríos, que nos pueden servir como amortiguadores de los eventos naturales, reducir la contaminación del aire, el suelo, el agua, ordenar actividades humanas y el uso del territorio de forma planificada y sostenible, zonificar el uso del suelo, la tenencia de la tierra, etcétera, hacer un ordenamiento territorial, promulgar leyes destinadas a proteger el ambiente y sancionar a aquellas que usan y lo destruyen, fortalecerlas, protección y recuperación de bosques, fuentes de agua, la flora, la fauna, etcétera. Resulta que el medio natural es y ha sido una de las mejores defensas contra el impacto de los fenómenos naturales. Hoy tenemos entonces esta oportunidad que nos da estos eventos que están ocurriendo, en poder replantear eso. Y ya frente a lo físico, lo que ya es lo más material, las líneas vitales, las viviendas, desde las líneas vitales pues hay que reparar, obviamente, mejorar y ampliar las líneas de energía, suministro de agua, o sea, mejorar los servicios públicos, desarrollar fuentes de energía alternativas para reducir los costos para la industria, por ejemplo, el comercio, el uso doméstico, ampliar y mejorar carreteras, esta es la oportunidad, mejorar puentes, aeropuertos, mejorar las fuentes de irrigación agrícola y infraestructura productiva, pues para recuperar rápidamente el tema agrícola. En los asentamientos humanos, pues mejorar el hábitat, crear espacios verdes, áreas de juego, deportes, parques, porque muy probablemente en nuestra, digamos antes del desastre esto no existía. Reforzar y mejorar construcciones, muros de contención, estabilizar laderas, por ejemplo, limpieza y reparación de los drenajes, de las acequias, de los ríos, mejorar redes de drenaje, evacuación de aguas hervidas, evacuación de aguas lluvias, fortalecer el servicio de transporte de agua, energía, desechos sólidos, y el reasentamiento es la última opción. Si no hay alternativas para reubicar en áreas cercanas a su comunidad original y garantizar servicios y medios de vida, entonces el reasentamiento es la última opción. En términos de la educación y salud, es básicamente diseñar y construir edificaciones resistentes a desastres en zonas de menor riesgo y con mejor capacidad operacional, o sea, funcional, reforzar y reconstruir edificaciones dañadas, minimizando el riesgo, garantizando vías de escape, diseñar escuelas seguras, diseñar hospitales seguros, ¿cierto? Bueno, ahora no tenemos que diseñar albergues temporales, no pueden ser las escuelas, eso digamos es un error que tengo aquí en esto, las escuelas ya no pueden ser, está revaluado que las escuelas se conviertan en albergues temporales, hay que tener albergues, porque si la usamos con albergues temporales, pues finalmente lo que estamos haciendo es obstaculizar digamos, el estudio de los niños. Entonces ahora hay que pensar, ¿sí? No escuelas como albergues temporales, escuelas seguras, sino albergues temporales diseñados para que sean albergues temporales, que pueden ser espacios públicos que se usen de alguna manera en tiempos de paz, por actividades públicas, por ejemplo, y en tiempos de crisis, pues usarlos como albergues. Ubicar instalaciones de salud en zonas donde haya menor riesgo y obviamente protegerlas. Eso sería, bueno, y para manera de conclusión, vamos a hacer las conclusiones y ya con esto terminamos. Conclusiones de esta charla. La recuperación y reconstrucción sostenible, o mejor, es parte integral del proceso de desarrollo y el desarrollo sostenible y no una acción aislada. Esta permite replantear los errores del pasado y avanzar en el desarrollo. Importante conclusión. Segunda conclusión, el éxito dependerá de procesos previos de la reducción del riesgo y el desarrollo sostenible, ¿sí? De la respuesta y los enfoques que guiarán el proceso. Tercero, puede y debe ser planificado, puede ser previsto y contemplado
planes previo al desastre, o sea, la planificación se puede hacer antes del desastre. Es un proceso a largo plazo que requiere esfuerzos mancomunados, una planificación, una voluntad política, disponibilidad de recursos y que además debemos enfrentar diversos desafíos y contradicciones y conflictos humanos, que es lo que primero que hay que tratar de desenmarañar. Basado en la gente y en los ecosistemas, fortaleciendo estructuras existentes, no crear estructuras paralelas y poniendo en valor las capacidades de recursos endógenos. Entonces, con estas conclusiones, doy por terminada mi charla y estoy atento a las preguntas que hayan podido surgir de este proceso. Muchas gracias. Excelente, Henry. Realmente nos has ampliado este panorama tan complejo, ¿verdad? Muchas veces que lo vemos en nuestros países, sobre todo en América Latina. Así que invitamos a los participantes a que puedan comentar, a que puedan preguntar, si desean escribirlo a través del chat o si desean levantar su mano para poder abrir el micrófono. Tenemos 9 minutitos para preguntas y respuestas. Vamos a ver quién se anima a hacer sus preguntas. Pueden hacerlas a través del chat. Buenos días. Mi nombre es Roberto Leiva y soy el director ejecutivo de Fundarse. Quería darle las gracias por tan excelente charla. Muchas gracias. Muchas gracias, don Roberto. Muy amable. Excelente. Bueno, tenemos aquí, vamos a ver en el chat en este momento, dice Claudia Díaz, ¿cómo podemos las empresas unirnos más activamente a estas iniciativas? Este tipo de iniciativas, el sector privado. Bueno, el sector privado tiene una gran oportunidad porque hemos visto que el sector privado se está viendo afectado, porque la mayoría de los afectados, pues muchos de ellos hacen parte de las empresas. Yo considero que una manera de articularse es, primero, a través de la iniciativa ARISE, Alianza del Sector Privado para Sociedades Resilientes, que en el caso de Honduras lidera, digamos, Fundarse. Y en el marco de ese proceso, pues, establecer alianzas precisamente con los gobiernos locales para empezar a desarrollar acciones concretas enfocadas precisamente a temas del desarrollo. Uno podría preguntarse si el sector privado se está viendo afectado. Lo primero que uno tendría que hacer es cuál es el inventario, digamos, primero de empresas que se han visto afectadas, cuál ha sido el costo del impacto y otro elemento importante es de esas personas que están afectadas o que han salido damnificadas, cuántos de esos son nuestros empleados, cuántos empleos se han perdido, qué desde el punto de vista de la productividad se ha perdido. Y son elementos y son indicadores que considero son claves que hay que tener en cuenta precisamente para en un ejercicio conjunto y coordinado con los gobiernos, el poder establecer entonces medidas y planes, yo diría planes de recuperación, o sea, integrarse los planes de recuperación y reconstrucción, pero ojalá desde esta perspectiva, de una perspectiva integral, que no solamente solucione con pañitos de agua tibia una contingencia, sino que realmente sea el inicio de un proceso de recuperación y reconstruir mejor desde una perspectiva, yo diría, integral. En esa medida, pues la empresa ganaría mucho porque estaría realmente invirtiendo en reducción del riesgo de desastre, no solamente ahora, sino en el largo plazo, porque estaría pensando en cómo recuperar su producción, en cómo proteger a las familias de los empleados y sus empleados mismos, y de esa manera cómo poder seguir tributando al Estado, o sea, sus empresas, ¿no? Porque finalmente están en un territorio, hay unas tributaciones y probablemente al estar afectada una empresa, pues las tributaciones no se van a dar. Y en la medida en que se logre específicamente, cuando la tributación está dando impuestos, ¿no? Los impuestos que se pueden pagar por ejercer alguna actividad. Entonces, en la medida en que el sector privado, coordinadamente con el sector público, puedan involucrarse en la construcción, en la planificación, en el desarrollo de la siguiente etapa, la siguiente fase. Ahora estamos en respuesta, pero bien, va a venir una etapa de rehabilitación, ¿sí? Y de reconstrucción y de recuperación y rehabilitación, es que el sector privado ponga sobre la mesa este enfoque que de alguna manera estamos planteando acá. Excelente, bueno, nos dice Nelly, felicidades, excelente presentación, evidencia una total alineación con los ODS.
También nos dice Alejandra Amador, gracias por tan clara exposición, definitivamente se debe considerar el enfoque al desarrollo en la reconstrucción. Sí, definitivamente un tema integral, ¿verdad? Como tú lo decías, y a veces pues solo tratamos de arreglar, por decir así, por encima, ¿verdad? El problema, y resulta que más adelante volvemos a la misma situación. No sé si tienen más preguntas, también pueden abrir su micrófono, pedir la palabra a través de la manito, o pueden hacer sus preguntas adicionalmente. Entonces, sí, definitivamente todos los sectores, yo creo que será importante, Henry, ¿verdad? Que tanto pues el sector privado, la sociedad civil, las personas, como bien lo decías, y creo que viene a reconfirmar un conversatorio que tuvimos esta semana también, donde la sociedad, las personas tienen que ser parte de la solución también, ¿verdad? Estar empoderados, ser parte de esa reconstrucción, ¿verdad? Porque pues sí, realmente es bastante los efectos negativos que nos ha dejado, pues ya nos había dejado la pandemia, y ahora pues con estos dos huracanes en nuestro país. Nos dice Caleb del CID, dice, creo que lo que menciona es muy cierto. Considero que es importante centrar la reconstrucción iniciando por la casa, es decir, por nuestros colaboradores, y así paulatinamente apoyar a nuestra comunidad inmediata. Eso nos dice Caleb. Así sí, es. Mira, aquí hay un tema importante que yo les quiero dejar a ustedes. Aquí tenemos que ver un cambio de enfoque. Hagan de cuenta que ustedes venían a este webinar con unos lentes, con unas gafas, una manera de mirar. Y yo quiero que cambiemos esas gafas, de esos lentes antiguos, y los cambiemos por unos lentes nuevos que yo le he intentado compartir a ustedes acá. Y son unos lentes que no solamente le permite mirar de cerca, sino también le permite mirar de lejos, que ese es precisamente el proceso de reconstrucción. Entonces, si nos ponemos estos lentes nuevos y empezamos a mirar la reconstrucción, reconstruir mejor como un proceso que nos debe permitir mejorar el desarrollo hacia futuro, yo pienso que vamos a poder hacer muchas cosas, va a haber mucha inversión, va a haber mucho trabajo. O sea, tenemos que generar, si no lo hay, tenemos que generarlo, porque no, esto que está pasando hoy no puede volver a pasar. O sea, esta es la oportunidad que tenemos para mejorar la relación sociedad-naturaleza. Entonces, ojalá se pongan estos lentes de recuperarse y reconstruir mejor. Y lo interesante es que detrás de esto hay algo muy bonito, que es el marco de Sendai, que de alguna manera nos está promoviendo a decir, reconstruyamos mejor, impulsemos esto, que el dinero que invirtamos hoy realmente lo veamos reflejado luego en procesos de desarrollo. Excelente. Y en estos últimos 2 minutos, Henry, bueno, también la importancia de poder, pues también no sé, la transparencia que muchas veces pide la empresa privada, ¿verdad?, ante el sector público, es lo que también poco a poco se ha ido debilitando, ¿verdad? Entonces, ¿cómo asegurar, cómo hace la empresa privada para lograr un trabajo en conjunto, pero pues tratando de asegurar esa transparencia, pues cuál sería ese rol del sector privado y demás sectores para trabajar en conjunto? Claro, fíjate que el marco de Sendai, en su pilar número 2, que es fortalecer la gobernanza del riesgo, precisamente hace referencia a eso, a que todas las acciones de reducción del riesgo deben, digamos, orientadas en procesos de transparencia, en procesos de rendición de cuentas. Hay mucho por mejorar en ese aspecto, y es un tema clave y trascendental por el manejo de los recursos, los presupuestos, la ética. Aquí tenemos que ser éticos, tenemos que volvernos éticos realmente. O sea, si en el pasado ha habido prácticas que no compartimos, esta es la oportunidad para repensarnos eso y decir, vamos a cambiar la manera de cómo nos organizamos y cómo manejamos los presupuestos y cómo orientamos los presupuestos para que realmente lleguen a donde tienen que llegar y no se desvíen por donde no tienen que irse. Entonces, ahí hay un elemento fundamental que tiene que ver con una frase muy, digamos, global, ¿sí? Que muchos conocen, y que yo la resumo básicamente: trata a los demás como quiera ser tratado. Y en eso tiene que ver la ética. O sea, de alguna manera tenemos que, mira, el gran generador de riesgo es la corrupción. Ese es el mayor generador de riesgo, ¿sí? Cuando no le llegan los dineros a un hospital, a una escuela, o cuando se desvían a donde debe ser. Hoy es la oportunidad para que nos repensemos
¿Cómo generamos precios realmente transparentes? Porque eso es lo que busca precisamente la reducción del riesgo y desde la gobernanza del riesgo que promueve el marco hacendario. Entonces, para eso hay que fortalecer las bases de confianza. Primero, esa es la recomendación. Si no hay confianza entre el sector público y el privado o las organizaciones, hay que trabajar en cómo generamos confianza. Y en generación de confianza hay que establecer de qué manera vamos a hacer seguimiento al uso de esos recursos para que la confianza se recupere, si es que algún día ha existido, ¿cierto? O se crea una nueva confianza en el marco precisamente de este gran problema que tenemos que enfrentar. La confianza es fundamental en estos procesos para enfrentar la reconstrucción. Excelente, Henry. Yo creo que es una importante conclusión para poder cerrar este webinar. Agradecemos nuevamente, Henry, por tu siempre disposición de apoyarnos a través de estos tan importantes temas que para nosotros, pues, creo que durante todo este año que viene, pues, van a ser temas bastante relevantes. Creo que viene un proceso muy importante para todos los sectores, así que agradecemos tu participación y también la participación de todos los que nos acompañaron el día de hoy, ¿verdad? Les damos las gracias y les deseamos un buen día. Muchísimas gracias. Elena, muchas gracias, Claudia, a todos. Un fuerte abrazo y cuídense, por favor, con ese COVID, porque el COVID no se ha ido, está aquí todavía. Un abrazo. Gracias. Chao, chao. Bien.